Primera de Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 20, que son muchos versículos, hasta el 49. Yo creo que no vamos a ir más adelante hoy. Bien, así dice la palabra del Señor. Mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la carne de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bueno, hasta aquí vamos a ver lo que corresponde al día de hoy, ¿verdad? Es muy interesante como estamos mirando. Después de que aquí habíamos quedado que era preciso, ¿verdad?, que después de haber suprimido toda autoridad, como dice el versículo 24, en el 25 dice: porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, ¿verdad? Y hemos visto algunos de los enemigos de Jesús, de Cristo. Y simplemente un último pasaje que me parece muy interesante de cómo podemos, aún siendo suyos, portarnos como enemigos. El mismo Pedro, en Mateo capítulo 16, miren lo que hace, ¿no? Después de que Pedro, Jesús preguntó quiénes decían ellos que era Él,
ahí, en este capítulo 16, después de ese pasaje, Jesús dice, el versículo 21, vamos a leer: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, ¿no? Empezó, dice, a declarar lo que él tendría que sufrir. Versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿No? En este pasaje miramos que incluso Pedro, ¿verdad?, que tanto amaba a Jesús, ¿no?, después de enterarse que a Jesús le correspondía, dice, lo que iba a pasar, que le era necesario, ¿no?, padecer, ¿no?, en la cruz. Pedro empezó a reconvenirle, dice: no, ten compasión de ti, que nada de esto te acontezca. Y la respuesta de Jesús es bastante aclaradora, ¿verdad?, de lo que puede ser también alguien que con todo el corazón y con toda la buena intención puede llegar a ser enemigo del Señor. Dice que él le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La palabra Satanás, en realidad, para mí, no está refiriéndose Jesús a diablo mismo. Satanás quiere decir adversario. Le está diciendo a Pedro: sal de aquí, adversario. ¿Por qué adversario? Porque él estaba como queriendo desanimarle a Jesús de morir en la cruz, siendo que la voluntad de él y la voluntad de Dios era morir en la cruz precisamente. Entonces, él le dice enemigo, en realidad le dice adversario, que tiene que ver con un enemigo, ¿no? Y que era tropiezo porque no ponía la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, ¿verdad? No estaba centrado en la voluntad de Dios, sino en que su amigo Jesús no sufriera. Y aunque de verdad, pues es bien loable, ¿verdad?, el amar a Jesús y querer que no sufra Jesús, pero para Dios esto está muy mal, ¿no? Nosotros necesitamos aprender aquí que nuestra mirada tiene que estar en la voluntad de Dios, y entonces cualquier persona que se opone, ¿no?, a que alguien haga la voluntad de Dios es un tropiezo y es un adversario de Dios y también adversario de la persona, porque le está haciendo tropezar. ¿Ok? Esto que dice aquí en el versículo 25, dice: él va a reinar sobre todos sus enemigos, van a ser puestos debajo de sus pies, dice. Y el versículo 26 nos dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿verdad? La muerte es el último enemigo que sería destruido, ¿no? La palabra postrer es la palabra escatos, ¿verdad?, de donde viene la palabra escatología, que es el estudio de los eventos finales. Entonces, ¿qué quiere decir último, extremo, final, ¿no? El último enemigo será destruido, que será puesto bajo de los pies de Jesús, será la muerte, ¿no? Y dice el versículo siguiente, porque dice que todas las cosas los sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, ¿no? La Biblia dice que Dios sujetó, ¿verdad?, a Cristo todas las cosas, ¿verdad? Cuando él resucitó y ya iba a ascender, les dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y dijo: por tanto,
ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Entonces toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él reconquistó aquella autoridad que Dios le había dado a Adán, ¿verdad?, sobre la creación, y que Adán, pecando, había traspasado, podemos decir, a Satanás, ¿no? El enemigo, Satanás, había recibido de tal manera que incluso cuando Jesús fue a ayunar 40 días, Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo, todas las autoridades. Pero aquí, cuando él fue a morir en la cruz y después de resucitar, a él le fueron dados toda potestad, toda la autoridad. No hay ahora nada que se vaya a escapar de Jesús. Y luego dice, pero aquí está hablando, ¿no?, en futuro, ¿verdad? Dice versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo de todos. Bueno, pues en realidad nosotros sabemos que el Hijo y el Padre están en el mismo, son el mismo Dios, ¿verdad? Solo que uno es, en realidad, cuando el Hijo se sujeta, quiere decir ya que el Hijo ya terminó su obra, ¿no? Ya la obra de Cristo es algo terminado. Ahora Él va a volver a ser el mismo Dios Padre, digamos, ¿no? La palabra sujetar es la palabra hupotazo, dice, que quiere decir término militar, ¿no? En realidad, ¿cómo se llama? Literalmente quiere decir ordenar abajo, o sea, poner en sujeción. Entonces, él, después de que todo se ha puesto en la sujeción de Jesús, todo se ha puesto bajo la autoridad de Jesús, Jesús mismo le entregará esa autoridad al Padre, ¿verdad?, para que Él sea el todo y en todos, ¿ok? Entonces, la obediencia, ¿no? El Señor, Dios va a ser realmente el Señor como antes del pecado de Adán, ¿no? Él va a ser el primero sobre todas las cosas. Él va a volver a ser, ¿verdad? Porque Adán, recuerden, estaba sujeto a Dios y estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios le había dado trabajos a Adán, pero ahí, ¿no?, se metió el enemigo y Adán se sujetó, ¿no?, indirectamente, podemos decir, a Satanás, porque ya dejó de obedecer a Dios y empezó a obedecer a Satanás. Cuando Satanás le dijo, coman de este árbol, cuando Dios le había dicho que no coman de ese árbol, ¿no? Ok, entonces ahora Jesús ha vuelto a reconquistar estas cosas, y como decimos, ¿no?, como dice aquí, ¿no?, de que todo sea, o sea, Jesús va a llegar a ser, Dios va a llegar a ser el todo en todos. O sea, Él va a llegar a ser otra vez el Señor de todos, ¿no? El todo de nosotros. Gracias a Dios Él es el todo de nosotros, ¿no? Porque yo no veo, por lo menos, que haya otra cosa más maravillosa y más grande que Dios. Y en realidad Dios, pues, nos creó, nos salvó, nos llevará, nos transformará, como vamos a ver. Entonces dice aquí el versículo 29, seguimos siguiendo la lectura, de otro modo, que dice la pregunta de Pablo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ok, en realidad, mis hermanos, recuerden que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el Hijo está muerto, pues, ¿no? Si no resucitaría, si no hubiera resucitado, entonces nos estaríamos bautizando por el muerto, digamos, ¿no?
En Romanos 6:4 dice lo siguiente, hablando del bautismo, porque aquí está hablando del bautismo también, que era una práctica de la iglesia en Corinto, la iglesia primitiva. Dice en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿No? Miren qué tremendo aquí. Aquí habla del bautismo, del gran simbolismo que es que cuando uno entra al agua, es como que es sepultado para muerte, ¿no? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Cuando sale de las aguas del bautismo, entonces es un símbolo de que ahora su vida es nueva. Y de verdad, él nace del Espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo. Hemos nacido del Espíritu y tenemos una vida nueva, ¿no? Pero si Cristo no hubiera resucitado, en este versículo, entonces este simbolismo del bautismo no tendría ningún sentido. Romanos 6:4 no tendría ningún significado para nosotros. ¿Okay? No podríamos entender Romanos 6:4. Recuerden que estamos viendo que que Pablo está mostrándoles el error de una doctrina que había entrado, de una enseñanza que se había filtrado entre los corintios, de que no había resurrección de los muertos. Ok. Y dice, siguiendo la lectura, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Quiénes peligraban a toda hora? Dice el versículo 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Lo que está diciendo Pablo aquí es que, ¿cómo es que, dice, yo arriesgaría mi vida si no hubiera visto a Cristo crucificado? Si Cristo no, si yo estuviera enseñando una doctrina donde no hay resurrección de los muertos. Y dice, así como yo batallé en Éfeso, ¿verdad? Recuerden la situación de Éfeso, como allá en Éfeso casi lo matan, ¿no? Vino ese alboroto tremendo donde todos se reunieron en el teatro y ellos empezaron a gritar, ¿no? Que la Diana de los Efesios era la diosa de ellos, etc. Y más bien ahí Pablo no pudo aparecer, o sea, lo escondieron a Pablo porque lo iban a linchar. O sea, aquí está diciendo Pablo, ¿para qué yo estoy aquí predicando? ¿Verdad? ¿Cómo fuera? Si Cristo no hubiera resucitado, yo no estaría exponiendo mi vida, no estaría invirtiendo mi vida en predicar el Evangelio. Si esto fuera una mentira, entonces, ¿con qué objeto, no? Entonces mejor dice, comamos y bebamos. O sea, yo me dedicaría a comer y a beber, ¿no? Porque mañana moriremos. A disfrutar la vida, como hacen las personas que no creen, ¿no? Las personas que no creen se están dedicando a sus vidas personales, se están dedicando a las cosas materiales que se van a quedar. Muchos de ellos, ¿por qué? Porque piensan que después de la muerte ya no hay una vida.
Pero nosotros necesitamos entender que hay una resurrección de los muertos. Y de hecho, como los corintios, ¿verdad? Yo pienso que muchos de ellos, de estos corintios, como hemos leído los capítulos anteriores, ya habían creído que no había resurrección de los muertos, por eso estaban viviendo vidas en pecado, vidas para otras cosas, y se estaban echando para atrás. Por eso estábamos viendo lo grande, lo importante que es la doctrina, lo importante que es estar seguros de la resurrección de los muertos, estar seguros de la eternidad que viene después de esta vida. Porque si no, claro, nuestra mirada la pondríamos en las cosas de esta vida, construiríamos como cosa principal para nosotros las cosas de esta vida, tener casa, tener auto, tener poder, tener, no sé, eso sería nuestra gran prioridad. Pero Pablo no se dedicó a eso definitivamente, ¿no? Él no estaba en ese plan, él más bien estaba arriesgando su vida, dando todo lo que tenía, e incluso, como podemos decir, su vida, su integridad física para la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque él sabía, en sus últimas palabras, en su última carta, que es la segunda de Timoteo, él dice que ahora me espera un galardón que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Ok? Así que podemos decir, el último argumento que tiene Pablo para hacerles entender que hay resurrección es su propia vida y su propia dedicación. ¿Ok? Por eso dice el versículo, y luego dice en el versículo, miren, yo aquí tengo sus sufrimientos, los sufrimientos de Pablo, cómo él había vivido para el Evangelio. Y cómo esto no hubiera sido posible si él no creería en la resurrección de los muertos. Miren, en la segunda de Corintios, por ejemplo, 11:24 en adelante, él cuenta las cosas que había sufrido por el Evangelio. Dice, de los judíos, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo, hermanos, se había entregado por todo. Él sabía que hay una resurrección de los muertos. Por eso es también tan importante que nosotros tengamos esa certeza. Miren, más adelante, en 2 Corintios 11:31, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Ok? Luego, hablando de esta parte de cómo batalló en Éfeso, ¿no? Voy a leer una partecita de Hechos, no en Éfeso, antes de esto, cuando él, por ejemplo, en su primer viaje misionero, porque la batalla en Éfeso fue en el tercer viaje misionero, pero en el primer viaje misionero, cuando llegaron a Listra, ocurre este pasaje. Estoy compartiendo con ustedes cosas, cómo Pablo creía tan firmemente en la resurrección para poder
aguantar y para poder vivir todas estas cosas. Era su fe tan poderosa, tan real, no poderosa porque la fe es real. Miren lo que dice en el capítulo 14 de Hechos, versículo 19, ahí es donde él fue apedreado, como hemos visto. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, dice. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ni siquiera, hermanos, tuvo el temor, sino que se levantó y salió con Bernabé y se fue y entró otra vez a la ciudad. Me imagino para mostrar que Dios es poderoso. Y dice el versículo 21, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No, Pablo, hermanos, se la había jugado por el evangelio. Se la había jugado realmente por el evangelio. ¿Ok? Cuando dice cada día muero, en el versículo 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tenga nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Bueno, él moría cada día como nosotros debemos de morir cada día. Miren, Marcos 8:33, Jesús dijo lo siguiente. Pero él volviéndose, dice, y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? En el 34, y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque recuerden que cuando Pedro le dijo a Jesús que no vaya a la cruz, que tenga compasión de sí mismo, él le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada de Dios en las cosas de Dios y de los hombres. Ahora, en el versículo 34, él llamó a la gente y a sus discípulos. Y no solamente habla de él, de la cruz que él tenía que tener, sino que dice que nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero nosotros no vamos a tomar la cruz de Cristo, porque Él ya la tomó, Él ya hizo su obra. Pero nuestra cruz es distinta, nuestra cruz es precisamente lo que hacía Pablo. Pablo había invertido su vida, había dejado su antigua vida atrás, ¿no? Que en Filipenses nos dice cuántos logros había tenido, por ejemplo, en el judaísmo, era fariseo de fariseos. Él había dejado toda esa fama que tenía, todos esos logros, quién era él, por ir en pos de Cristo y por conocer a Cristo. Dice en el Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre? Dice, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Ok? Entonces, no está hablando de un morir físico. Está hablando de morir a mi voluntad. Ese niéguese a sí mismo del versículo 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Habla de eso. Dejar de que la voluntad mía sea lo que prevalece para mí. Yo debo hacer de la voluntad de Dios la guía para mi vida. Yo debo obedecer, debo dejar atrás mis anhelos antiguos, mis valores antiguos, etc. Y ahora tomar una nueva vida. Porque ¿de qué? Dice, ¿le aprovechará si yo? ¿De qué me aprovechará si yo consigo todas las cosas? Aquí dice ganar todo el mundo. Si consigo ser la persona más famosa, el hombre más rico, el tipo más feliz, no sé, consigo todos los sueños que un hombre pueda tener.
pero pierdo mi alma. Habiendo resurrección de los muertos, entonces yo estaría haciendo un pésimo negocio, ¿verdad? Aquello que se va a quedar aquí, aquello que se va a destruir, sería mi prioridad. Y cuando yo vaya a la resurrección de los muertos, no tendría nada. Pero si hay resurrección de los muertos y yo invierto mi vida para hacer la voluntad de Dios, para servirle al Señor, y no estoy hablando de ser pastores solamente, a algunos nos llama Dios a eso, pero a todos nos llama a hacer su voluntad y a servirle, bendiciendo a otros, etc. Entonces, si yo o cualquiera de nosotros vive su vida y deja la voluntad de Dios a un lado, yo le digo, si es mentira que hay resurrección de los muertos, está bien. Realmente, como dicen en los versículos más adelante, los que creemos que hay resurrección de los muertos, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿verdad? Como decían los versículos anteriores. Pero si hay resurrección de los muertos, los que están haciendo un mal uso de su vida son todas las personas que están viviendo para las cosas simplemente terrenales. ¿En qué creemos? ¿En lo mismo que los corintios? ¿Estamos creyendo que no hay resurrección de los muertos como ellos creían? ¿Sabe que nuestra manera de vivir delata nuestra creencia? ¿Para qué estás viviendo? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Tus sueños son los sueños de Dios? ¿Tus sueños son la voluntad de Dios? El hacer la voluntad, porque la recompensa eterna que Dios tiene está en todo lo que es su voluntad para tu vida y para mi vida. Si Dios me va a recompensar, es por haber hecho su voluntad. Y en todo lo que es la voluntad de Dios para su vida que yo haya hecho, eso tendrá recompensa. Todo lo que hago fuera de su voluntad, todos los otros logros, todas las otras cosas, por muy grandes que sean, se van a quedar. En esta vida es posible que las disfrute, pero eso va a ser por un tiempo muy corto. Solamente lo que dura una vida. Pero nuestro nuevo cuerpo, como vamos a ver ahorita un poquito más adelante, será incorruptible, será eterno. Amén. Por eso dice en el versículo 30 sigo con este tema porque tengo más versículos. Dice Colosenses 3:1. Ahora la resurrección, la nueva vida en Cristo. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No, al revés de Pedro, que Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero aquí Pablo en su carta a los Colosenses les dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y aquí Pablo dice que cada día muero, ¿no? Mi vida está escondida con Cristo. Y dice el versículo 4 de Colosenses 3, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, Él dice que si nosotros vivimos poniendo la mira en las cosas de arriba, véanlo, este pasaje muy lindo, después de la clase. Si ponemos la mira en las cosas de arriba, en un momento Cristo se va a manifestar en mí y esa manifestación va a ser con gloria. Va a ser una manifestación de su poder, de su maravilla. Por eso dice el siguiente versículo, el versículo 5,
y los versículos que siguen, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que muero? ¿A qué yo le pongo la cruz? ¿A qué crucifico? Dice, aquí está bien, lo terrenal en nosotros. ¿Qué es lo terrenal en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y ahí usted sigue en Colosenses 3:5 en adelante. ¿Ok? Si hay resurrección de los muertos, busquemos las cosas de arriba. Y Cristo en un momento, cuando nosotros maduremos, se va a manifestar en gloria en nuestras vidas, aquí. Y por eso hoy tenemos que hacer morir en lo terrenal en nosotros, que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, deseo de tener más, que es, dice, idolatría. Y luego hay una larga lista todavía. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice el versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Él hacía esto, él moría, ¿no? A las pasiones desordenadas. A todo. ¿Y en qué se centraba? En hacer la voluntad de Dios para él, que era su labor apostólica, que no es la misma que la labor mía, no es la misma que la labor tuya, pero todos tenemos una voluntad de Dios y todos podemos ser grandes instrumentos, poderosos instrumentos de Dios al entrar en su voluntad, porque cuando Cristo se manifiesta en nuestras vidas, hay gloria. Y versículo 32 dice, si como hombre batallé en Éfeso, comamos, dice, y bebamos, porque mañana, dice, perdón, ¿de qué me aprovecha? Dice, si los muertos no resucitan. Entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos, dice. O sea, ¿para qué yo he arriesgado mi vida en Éfeso? Y esa parte de la historia de Éfeso, de cómo fue esta situación de Éfeso, está en Hechos 19. Mis hermanos, yo sé que estoy yendo muy lento, pero creo que lo que queremos es aprender, ¿verdad? La escritura. Así que permítame leer un poco esa situación de esa batalla, de lo que batalló en Éfeso, viendo el versículo 32. Recuerden, nuestra base es 1 Corintios 15 y estamos llegando al versículo 32. Hechos 19:28 cuenta cómo batalló en Éfeso. Dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, ¿verdad? Cuando se reunieron en el teatro. Y la ciudad de Éfeso se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarcos, dice, macedonios compañeros de Pablo. O sea, los agarraron y los llevaron, ¿no? A todos al teatro. Y dice el versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, se lo impidieron. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. También dice algunas de las autoridades de Asia, recuerdan, Éfeso era la capital de la provincia de Asia, ¿no? Era una ciudad capital de una provincia más grande que se llamaba la provincia romana de Asia. Dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, porque lo iban a matar. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, dice, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Bueno, y en esta situación la verdad que Pablo se libra y tiene que salir de Éfeso después de tener un ministerio de 2 años y medio. Pero aquí lo que está diciendo en realidad es, yo arriesgo mi vida porque estoy convencido de la resurrección de los muertos, convencido de la eternidad
y valoro, sopeso lo que va a durar esta vida y lo que va a durar toda una eternidad. Y claro, yo soy vivo, no soy, sería sonso, ¿verdad? Sería como dice, miren, en el versículo ¿dónde está? Dice, miren lo que dice. Quiero leer en contraste a esta expresión, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, está lo que dice. Versículo 15, estamos en el capítulo 15 de Corintios. Por favor, si alguno está perdido, estamos ahí, estamos estudiando este capítulo. Y estamos en el versículo 32, ¿verdad? Pero volvemos atrás, porque si los muertos no resucitan, porque estamos hablando de la realidad de la resurrección de los muertos y de la importancia de que para nosotros sea real esto. Y dice versículo 15:15, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Verdad? Eso fuera una mentira, si no hay resurrección de los muertos, fuera una mentira que Dios haya resucitado a Cristo. Dice versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, versículo 17, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, dice el versículo 18, también los que durmieron en Cristo perecieron, pobrecitos, digamos, ¿no? Dice versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque estuviéramos viviendo algo que es una falacia, una mentira. En vano estuviéramos entregando nuestra vida para el servicio de Dios, para el amor de los hermanos, para la vida, la voluntad que Él tiene para nosotros, si no hubiera resurrección de los muertos. Y aquí es lo que dice en el versículo 32, yo he arriesgado mi vida, dice Pablo, pero si no hubiera resurrección de los muertos, mejor comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es el dicho de alguien, ¿verdad?, que solamente piensa que su vida se termina en estos años, hasta que llega viejito, se muere, o le pasa algo y se muere. Ok, por eso dice, ahora versículo 33, estamos en ese orden. Versículo 33 dice, no erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Hermanos, hay conversaciones que no edifican. Las malas conversaciones habían hecho que los corintios dudasen de la resurrección de los muertos. En Efesios 4:29, miren lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Ok? Dios quiere que nuestras conversaciones traigan edificación y que nosotros no lancemos ninguna palabra corrompida, sino la necesaria para edificar. Amén. A fin de dar gracia a los oyentes, a fin de dar algo de Dios a los oyentes. Primera de Timoteo 1:4 dice, Pablo hablándole a Timoteo para que mande, ¿no?, a las personas a las cuales él estaba ministrando, le dice que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios por fe. O sea, que no se pongan a ver las fábulas, las genealogías, o sea, cosas que para los judíos era tan importante, ¿verdad? Si era un judío, de qué familia había venido. Ustedes saben, él dice, esto no trae edificación. Amén. Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Todo esto que estamos hablando aquí, mis hermanos, es consejo para la vida y para la vida de aquellos que creemos que hay resurrección, si es que la creemos. Romanos 15:2
Dice Pablo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Ok? Más atrás, en el capítulo 14, recuerdan que hablaba que las lenguas son para edificación personal, por lo tanto, debo hablar lenguas, pero en mi casa. En la reunión debería hablar palabras que edifiquen. En la 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice, hágase todo para edificación. ¿Ok? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y miren, las malas conversaciones pueden hacer que una persona pierda toda recompensa que va a ser eterna por quizás no ganar, porque esas malas conversaciones le llevan a pensar que todo lo que está en esta tierra es lo más importante, cuando lo que está en esta tierra se ve, parece bonito, se disfruta, pero si es contrario a la voluntad de Dios, nos hace daño y nos quita nuestro tiempo, nuestro corazón, y nos puede hacer perder toda la recompensa que va a ser por la eternidad. ¿Ok? Sigue diciendo el versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, dice, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces la palabra velad, ese es el consejo, ¿verdad? Dice, la palabra velad es la palabra en el idioma original eknefo. Dice, primariamente quiere decir volver a los propios sentidos, dice, saliendo de una borrachera. Velar quiere decir levantarse del estupor. Velar quiere decir volverse sobrio, ¿no? Lo contrario de ebrio. ¿No? Velar en realidad es ponerse atento, ¿no? Es lo contrario de dormir, ¿verdad? Dormir, y aquí habla de la ebriedad y la sobriedad. El que vela es el que está bebiendo sobrio, no está ebrio, o no está dormido, sino está despierto, ¿verdad? ¿Ante qué? Ante estas realidades. Ese velar es caminar en la vida siempre sopesando lo que estoy haciendo. ¿Es para lo eterno? ¿O lo que estoy haciendo simplemente es para ganar cosas de esta vida materiales? Y ahí es donde vamos valorando, ¿verdad? Y así Pablo incluso estaba dispuesto a arriesgar su vida. Personas están dispuestas a arriesgar su vida por dinero, a arriesgar su vida por otras cosas. Aún dejan las cosas del Señor porque les parece más importante las cosas de esta vida. Pablo, miren lo que les dice a los ancianos en el libro de los Hechos, que velen, ¿verdad? Él después de su tercer viaje misionero, él les dice que ya no iban a ver más su rostro. Dice, capítulo 20, Hechos 20:26, dice, por tanto yo os protesto, les dice, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Les dice, estaba hablándole a los ancianos que iban a quedar, él se iba a ir y nunca más lo iban a ver. Él dice, ya nunca más me van a ver, porque de ahí él se fue, recuerden, preso a Roma y ya nunca más volvió a Éfeso. Entonces dice el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Pablo les dice, vayan a velar, porque si ustedes están con sus ojos dormidos,
cuando no están atentos, van a venir personas que traerán enseñanzas como esta, ¿verdad? Las malas costumbres, esta falsa enseñanza de que ya no había resurrección de muertos. Y dice, arrastrarán, ¿no? Hacia lo malo, quitarán la fe. Por tanto, velad, ¿no? Amén. Es la misma palabra aquí. Velad debidamente, dice el versículo 34, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Ok? No conocen a Dios, ¿verdad? Dios quiere que le conozcamos. De hecho, Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Amén. Y de hecho, el caminar en Cristo, mis queridos hermanos, debemos de analizar, de velar debidamente cuando venimos a la reunión. ¿Cuántas personas después de la reunión ya no se acuerdan de qué edificación, qué conocimiento de Dios aumentó en tu vida? O cuando vas a tu iglesia, cuando vas al lugar donde se predica la palabra de Dios. Pero Dios habla de que nosotros, nuestra vida debe estar llena del conocimiento, nuestra mente llena del conocimiento de Dios. Hay gente que tiene su mente llena del conocimiento de tantas cosas. De hecho, estamos en una época de conocimiento. Y les encanta ver en el Google, ver en las redes sociales, conocer esto, puras curiosidades. Pero el problema es que algunos, por conocer todas estas cosas, como dice el versículo 34, no conocen a Dios. Y eso es, como dice este versículo, una vergüenza. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, dice, unidos en amor, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y dice, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Cuánto estamos invirtiendo en el conocimiento de Dios, en el verdadero conocimiento de Dios? Y Él dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuánto pensamos nosotros que conociendo las cosas del internet, ¿sabe? En este tiempo del aumento de las redes sociales y del conocimiento, donde todo el mundo publica, no todo lo que se publica es cierto. No todo lo que se publica. Es más, si todo el mundo publica, cada uno publica, quizás si todos fueran buenos, publican quizás su verdad. Y muchos de ellos seguramente están equivocados. Y al ver, nosotros estamos estudiando a los equivocados, las equivocaciones. Pero tenemos, dice la Biblia, la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, en la cual hacéis bien en estar atentos. Dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Hay algo que es seguro y que es la verdad de Dios. Todas las otras cosas que dicen de uno, que dicen de otro, a nadie le consta. A mí a veces, hermano, me da cosa ver cómo personas están defendiendo algo que no les consta. Se pelean con otros, se preocupan, se entristecen, ¿no? Viven una vida en zozobra porque creen las cosas que no les constan. Pero la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, nos trae estabilidad,
nos trae sabiduría. Dice aquí que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Pablo dice en este Colosenses 2, esto les digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. El mismo Pablo, miren, en su carta a los Filipenses, dice lo siguiente, capítulo 3, Filipenses 3, 7 en adelante, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las cosas del mundo, las cosas que él consideraba importantes antes de haber tenido su encuentro con Dios, dice, las he estimado como pérdida, dice, por amor a Cristo. Versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, todas las cosas las estimo como pérdida por el conocimiento, por la excelencia. En Colosenses dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí dice la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y el versículo 10, hablando de este tema, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, Pablo no estimaba las cosas de esta vida como tan importantes como el conocimiento de Dios. Por eso dice aquí, les dice a estos corintios que, como sabemos, era una iglesia demasiado difícil, demasiado niña, demasiado inmadura, que ellos no conocían a Dios. En el capítulo 3 les dice, yo no puedo ni siquiera enseñarles cosas profundas. Les he dado a beber leche y no alimento sólido, porque ustedes son carnales, son niños en Cristo. Es muy triste, ¿verdad?, que si nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Dios, de conocer la palabra de Dios, ¿por qué estamos tan afanados en otro conocimiento? Cuando la verdad, amados hermanos, la felicidad verdadera está aquí adentro. Está en conocerle a Él, que es verdadero y es real, aunque no lo vemos ni lo palpamos. Pero qué preciosa es la vida en Cristo. Cuánto gozo y alegría hay en un corazón que está conociendo a Él. Es más, cada vez que hay algo más, aunque sea una poquita cosa más de Dios, surge del corazón un gozo, una alegría que a veces le arregla todo el día. Amén. Velad debidamente y no pequéis. Versículo 34. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Ok, y aquí vamos a quedar porque ya pasó la hora. Pero les voy a adelantar. El versículo 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esta es la respuesta. Esta es la pregunta, ¿verdad?, a la cual vamos a responder el próximo día miércoles. ¿Cómo resucitarán de los muertos? ¿Cómo será la resurrección de los muertos, verdad? Y dice, ¿con qué cuerpo vendrán? Aquí vamos a saber cuáles son las características del cuerpo que nos va a tocar en la resurrección de los muertos. Y lo más precioso es que esto está en la Biblia. Está en 1 Corintios aquí, en el capítulo 15. Usted puede adelantarse a leer. Pero estoy seguro que compartiendo el próximo día miércoles, nosotros vamos a alegrarnos y vamos a, ¿qué podemos decir? Ponerle cimiento a nuestra creencia. Porque, hermanos, vivimos según creemos.
Y si tú estás viviendo todo el tiempo ocupado en las cosas de esta vida, puede ser que no estés creyendo en la resurrección de los muertos y que sea solamente una idea, un pensamiento, un conocimiento. Pero creencia es fe. Creencia, la verdadera creencia es la base de nuestros actos. No lo que digo que creo, sino lo que verdaderamente creo me hace vivir lo que estoy viviendo, tomar mis decisiones.